Muy buen día. Me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy esta sesión dentro del Diploma Superior Políticas Editoriales para las Ciencias Sociales organizado por Claxo. La sesión del día de hoy tiene que ver con las revistas científicas en la era digital, su evolución y el caso particular de la experiencia en Redalic. Entonces haremos un recorrido sobre cuáles han sido los retos de las revistas científicas, particularmente en la región latinoamericana. Vamos a pasar por el acceso abierto y su importancia como una estrategia para lograr una amplia diseminación del conocimiento. Y vamos a terminar la sesión explicando un poco sobre la experiencia de Redalic. Bueno, pues comenzamos. Y quisiera comenzar señalando algo que a veces no hacemos consciente, y es, como lo dice Eric Schmidt, el Internet es la primera cosa que la humanidad ha creado, que la humanidad no entiende, el experimento más grande de anarquía que hayamos tenido. Y a veces, sobre todo cuando hablamos de comunicación científica, el potencial que nos da el Internet para llevar el conocimiento a cualquier lugar del planeta, para lograr la democratización en el acceso a la ciencia y para lograr eficientar los procesos de generación de conocimiento es realmente mucho más de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Muchas veces se piensa, por ejemplo, que una revista científica está explotando al máximo todas las bondades del Internet, de la web y de las tecnologías de la información, cuando tiene un sitio web y cuando tiene sus artículos digitalizados en un formato PDF, y con eso pues ya vamos a llegar al público al que queremos llegar y estamos maximizando el uso y la visibilidad del conocimiento científico, pero esto no es así. Esta era tecnológica nos impone retos, por supuesto, retos en los procesos editoriales, en la innovación sobre el diseño y políticas editoriales, y Redalic se ha preocupado a lo largo de estos años justamente en aprovechar esa tecnología para poder llevar al máximo el potencial en la diseminación del conocimiento y ya más recientemente en la producción digital de las revistas científicas. Entonces, quisiera que reflexionemos sobre eso, sobre el alcance que tienen las tecnologías respecto a lo que podemos acceder el día de hoy en comparación a en las décadas anteriores cuando no existía la web. Esto que ven ustedes en pantalla, por ejemplo, son notas manuscritas de Albert Einstein. Se recuperaron después, de hecho, después de su muerte, su familia las ha donado y ahora son un patrimonio de la humanidad que al cual podemos tener acceso cualquiera que tenga una conexión de Internet. Imagínense realmente lo rico que puede ser observar cómo realizaba los cálculos, porque una cosa es ver la ciencia publicada y otra cosa es ver sus cuadernos de borradores y de notas y de operaciones. Entonces, aquí podemos tener acceso a este tipo de información gracias al movimiento de acceso abierto. Podemos tener incluso acceso, por ejemplo, a cosas interesantes. Por ejemplo, esta es una carta que envía Albert Einstein a Max Planck cuando Albert Einstein tiene que dejar su país debido a amenazas y entonces le explica que no va a poder asistir a una conferencia que tenía planeada porque pues él tiene que salir exiliado de su país. Entonces se han logrado digitalizar cada una de estas cartas manuscritas de Albert Einstein y se han pasado a un formato procesable por la computadora. Lo que ustedes ven aquí en cada pequeña superíndice, en realidad es una forma de acceder a la nota original, al manuscrito original de Albert Einstein. Entonces, bueno, pues resulta interesante. Y todo esto lo pueden encontrar en un sitio llamado Los documentos o la colección de documentos de Albert Einstein, donde van a encontrar más de 30,000 documentos entre artículos, apuntes, cartas, entrevistas, todo de acceso libre y gratuito, incluso con traducciones, con transcripciones, con anotaciones. Y así podemos enumerar, por supuesto, muchísimos sitios de acceso abierto. Seguramente ustedes conocerán muchos más, y a lo mejor lo que no saben es que son parte de un movimiento llamado acceso abierto, pero está, por ejemplo, la iniciativa de museos abiertos, está el Public Domain Review, que es un sitio muy interesante para localizar películas y documentales del dominio público.
Entonces ustedes lo pueden localizar en este sitio web. También pueden localizar, por ejemplo, en Wikimedia Commons, todas estas todas estas imágenes que ustedes pueden ver aquí. En este caso habla sobre, por ejemplo, los museos y fotografías de obras reales, pero ahora en fotografía. En fin, una gran cantidad de sitios web, en este caso, por ejemplo, Europeana, otro sitio web que nos permite acceder a diferentes bibliotecas europeas y todo de libre acceso. Entonces, el acceso abierto es una herramienta, una filosofía, un movimiento que promueve la disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y pública en la red, permitiendo la lectura, la descarga, la copia, la distribución, impresión, búsqueda o enlace a los textos completos sin barreras económicas, sin barreras legales o sin barreras técnicas. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir mecanismos técnicos, legales, sobre todo para poder compartir esta información. No es como la tierra de nadie, en realidad sí hay modelos legales, modelos económicos, por supuesto, y diferentes tecnologías para poder acceder al contenido de acceso abierto y hacerlo de una manera adecuada, que siempre se tenga que citar al autor original, que se le retribuya esa autoría, por supuesto, y que haya una forma eficiente de hacer la descarga de esa información y la distribución de esa información. Sin embargo, 17 años después de la famosa Declaración de Budapest o la famosa BOAI, que es una declaración, digamos, con la cual se formaliza o se oficializa el movimiento en el 2003, esta declaración promueve o promovió en su momento el lograr el acceso abierto a la literatura de revistas revisadas por pares, para lograr el autoarchivo y una nueva generación de revistas que se hagan llamar de acceso abierto, y también promovió un conjunto de formas de alcanzar esa meta. Sin embargo, 17 años posteriores a esta declaración, pues hay que reconocer que no se ha logrado el objetivo, no del todo, sí ha avanzado la publicación en acceso abierto, pero las formas de alcanzarlo no han sido las mejores en muchas circunstancias. Por ejemplo, el acceso abierto surge porque hay una crisis de la alza en precios de las revistas científicas a las cuales no puede acceder ni las mejores universidades eh, del mundo. Entonces, Harvard, por ejemplo, la Universidad de Stanford, en fin, grandes universidades se manifiestan a favor de lograr un acceso mucho más equitativo hacia las revistas científicas, porque incluso este tipo de instituciones que tienen grandes recursos, pues no pueden acceder a las suscripciones en su momento. Entonces, el acceso abierto como tal se vuelve un movimiento inminente para de alguna forma restarle ese poder y ese control a las grandes editoriales en los tiempos en donde pues ellos o ellas controlan todo. Sin embargo, 17 años después vemos que pues estas editoriales comerciales pues no solamente tienen una buena salud financiera, sino en realidad el movimiento de acceso abierto les ha permitido generar una mayor cantidad de ganancias, como lo vemos en la parte superior. Esa es la cotización en la bolsa de la empresa Elsevier, que es una de las empresas más lucrativas del planeta. Se encuentra entre las primeras 5 empresas más lucrativas del planeta, y la paradoja es que ellos no producen nada, como sí lo hacen otras de las grandes empresas lucrativas del mundo. Lo único que hacen, y lo pongo como único entre comillas, pero lo que hacen es distribuir el conocimiento publicado, eh, pero es conocimiento que fue generado por las universidades, por los centros de investigación, por las asociaciones profesionales en todo el mundo, y que es un conocimiento que en realidad ha sido costeado, que ha sido soportado por recursos dentro de las instituciones académicas. Y son estas editoriales las que se encargan, como bien lo dice Jean-Claude Guédon, del 1 o 2% de este total del proceso de generación de conocimiento que corresponde a la publicación científica.
Entonces, estamos dejando un mercado con grandes costos a unas cuantas editoriales, por eso se le llama un oligopolio, porque son no más de 6 grandes editoriales las que concentran la mayor cantidad de ventas por suscripciones y más recientemente los modelos comerciales de acceso abierto, siendo que las universidades, los centros de investigación, los gobiernos están subsidiando el 98% del total del proceso de generación de conocimiento. Entonces, este pequeño porcentaje realmente genera grandes ganancias, pero también genera grandes exclusiones, porque así como suben los precios, pues evidentemente esto hace que muchos investigadores o muchos lectores, muchas universidades no puedan acceder a él. Entonces, por eso que surge este movimiento de acceso abierto. Sin embargo, esto ha venido mutando en un movimiento de acceso abierto comercial que ya no centra los costos o las ganancias en las suscripciones, sino que ahora centra las ganancias en cobrar a los autores, el famoso APC, cobrar por publicar, cobrar por procesamiento y diferentes modalidades de este APC, y lo que está haciendo es trasladar estos costos del lector y ahora los está descansando en el autor. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de modelos comerciales? Que ahora, si bien tenemos literatura en acceso abierto, libre por leer, pues ahora estamos limitando a los investigadores que quieren publicar en las revistas científicas, porque cada vez son más restrictivas estas cuotas y países como los nuestros en América Latina pues tienen realmente que batallar, porque muchas veces, y yo siempre pongo este ejemplo, que en mi universidad el costo de un proyecto de investigación en el año, claro, después de someterlo a un concurso, etcétera, etcétera, puede llegar a ser el doble o tal vez el triple de lo que me cobraría una revista científica para publicar los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tendría que apartar la tercera parte, escuchen, la tercera parte de lo que yo invierto en el proyecto de investigación, la tercera parte se va a la publicación científica. Cuando además estamos en una era digital donde es mucho más fácil acceder a una forma eficiente de distribución de recursos, ya no tenemos que distribuir los libros o las revistas científicas en barco para llegar a otro continente, ni mucho menos en avión, sino que de alguna forma se ha facilitado y se han disminuido, por supuesto, los costos de distribución del contenido digital en la red y en la web. Entonces, la pregunta es cómo este 2% que corresponde a la diseminación del conocimiento, pues está generando tantas complicaciones, tanta exclusión en la ciencia. Recordemos que la ciencia debería ser una conversación global. En la medida que esto sea, entre más global sea y haya una participación mucho más equitativa de todos los investigadores que participan en ella, pues entonces estamos hablando que los hallazgos científicos se aceleran, la ciencia se desarrolla más rápido y por lo tanto el progreso de la humanidad también se espera que sea más rápido. Entonces, restringir la ciencia va en contra de la naturaleza de la propia definición de ciencia. Y esto no lo reflexionamos muchas veces, seguramente muchos de los que me están escuchando son investigadores. Y cuando mandamos un artículo a publicar en una revista, pues olvidamos qué hay detrás de esa revista, a quién le estoy dando permiso de que lea, descargue el contenido de mi revista. Por ejemplo, esa revista a la cual yo mando un artículo de investigación me está dejando publicar una copia de mi trabajo en el repositorio de mi institución, porque no olvidemos que como investigadores, pues nos paga nuestro salario la sociedad, sobre todo cuando hablamos de universidades públicas. Y de alguna forma, pues nos debemos a la sociedad. Y es un deber ético regresar a la sociedad el producto de nuestro trabajo. Y si nosotros estamos publicando un libro, estamos publicando un artículo científico y lo publicamos en una revista que cobra por acceder, por ejemplo, que no está en acceso abierto, pues evidentemente no lo estoy regresando a la sociedad de una manera democrática, sino que lo estoy publicando en un lugar donde solo algunos, los que tengan más recursos económicos, podrán acceder a él.
Entonces hay que tener cuidado, hay que reflexionar sobre la publicación científica desde el lado del investigador, desde el lado de nosotros como autores, ¿de acuerdo? Entonces, regresando al punto de la evolución de las editoriales comerciales, pues vemos que las restricciones van a la alza sobre dónde, cuándo y cómo podemos ejercer el famoso depósito autoarchivo, que se refiere a si las revistas me dan la posibilidad de colgar una copia de mi trabajo en mi repositorio institucional. Entonces, cada vez sí lo publican en abierto, pero cada vez es más restrictivo respecto a si pueden guardar ustedes o no una copia. Normalmente no nos dejan guardar una copia en el repositorio de nuestra institución, sobre todo en el caso de Elsevier y las grandes editoriales, ¿no? Inclusive no nos dejan hacer minería de datos. Si ustedes compran una suscripción a la base de datos de Science Direct para poder acceder a artículos científicos, si ustedes quieren después, por ejemplo, aplicar un algoritmo para descargar esa información y procesarlo como Big Data, por ejemplo, no lo pueden hacer porque Elsevier tiene restricciones al respecto. O sea, solo pueden bajar de uno a uno los documentos que humanamente sean posibles. No podemos hacer esto de manera automatizada. O sea, hasta ese nivel llegan las restricciones. Por si fuera poco, la evaluación de la investigación es un punto crucial que también hay que tomar en cuenta, porque yo aquí les he dicho, bueno, pues como investigadores hay que reflexionar sobre dónde mandamos los resultados de nuestra investigación, hay que reflexionar sobre las implicaciones de decidir publicar en una revista abierta respecto a una revista cerrada, en fin, pero muchas veces como investigadores pues somos un poco obligados o animados a publicar en X o Y lugar, porque eso me representa una mejor evaluación y eso va a redundar en un mejor salario muchas veces o mejores incentivos. Y entonces, pues no podemos, pues muchas veces desviarnos de las políticas de evaluación, ya sea institucionales o nacionales, porque tenemos que apegarnos a eso, dado que de eso depende también la sobrevivencia de un investigador. Entonces, resulta crítico entender que el factor de impacto no es una medida de calidad, que el factor de impacto que es una medida que nos da el Web of Science para poder clasificar, incluso rankear las revistas, que es en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. En realidad es una medida que fue creada hace más de 50 años para otros fines y que la evaluación de la investigación se ha centrado en esta medida, pero se ha centrado en ella porque no ha querido evolucionar y encontrar otras formas de evaluar la ciencia. Y entonces estamos haciendo un daño muy grave. ¿Por qué estamos haciendo un daño muy grave? Bueno, yo no me incluyo, hablo de las instituciones, de los gobiernos, de los centros nacionales que evalúan a la investigación con base en sí, público en cuartil 1, público en cuartil 2, y entonces eso se importa, y si no está en el JCR o en Scopus, pues entonces no vale, ¿no? Y en realidad, lo que está sucediendo es que no reflexionamos sobre el hecho de que este factor de impacto y estas métricas son propiedad de empresas comerciales. Es decir, Scopus, que da un conjunto también un ranking y un Simago Journal Rank para poder ubicar supuestamente el impacto de la revista, y muchas veces las universidades utilizan esta medida para poder promover a un investigador o para poder otorgar una beca o para poder calificar a un proyecto de investigación. En realidad no están reflexionando sobre que en este caso Scopus es propiedad también de Elsevier y casualmente las revistas de estas universidades, perdón, de estas editoriales son las mejor posicionadas en estas bases de datos. Entonces, mientras no cambie la evolución de la investigación, la evaluación, perdón, hacia algo mucho más comprensivo, hacia algo que también ranquee como calidad lo que está en bases de datos no comerciales, porque también hay calidad, incluso hay un traslape entre las bases de datos comerciales como las no comerciales, pero muchas veces las no comerciales no se toman en cuenta para decidir quién es quién en el ámbito científico. Por eso mucho me gusta recordar que no confundamos el mapa con el territorio, no confundamos que lo que está en Scopus es lo que más calidad tiene, que esa es la ciencia de corriente principal, porque si nosotros analizáramos la colaboración científica basada en Scopus, nos daríamos cuenta de lo que sucede en lo que ustedes están viendo del lado izquierdo, que es una concentración de la colaboración científica en el norte
una concentración de la colaboración científica en Europa, en Estados Unidos, y una muy vaga actividad científica en el sur global. En cambio, si ustedes analizan otra base de datos, en este caso pongo Redalic, pero yo los invito a que analicen otras fuentes de información y van a ver que hay otro tipo de comportamientos. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, una cosa es el mapa y una cosa son los datos y otra cosa es el comportamiento real de la ciencia. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el caso de Redalic, vamos a ver cómo hay una colaboración más con el sur. La concentración se diluye, ya no es tan centrada en el norte como en el caso de Scopus, que es sumamente acentuada, y entonces observamos otro comportamiento. Por eso es importante tomar en cuenta otras plataformas, otras bases de datos para determinar cuál es la ciencia de calidad, cuál es el impacto que está teniendo un trabajo científico, y esa es justamente la lucha que trae Redalic y otras plataformas también, pero es ubicar o mostrar al mundo que en la región latinoamericana sí se hace ciencia y se hace ciencia de calidad y tiene su propia dinámica y tiene sus circuitos de comunicación y tiene sus zonas de aplicabilidad y genera colaboración científica entre colegas del propio, de la propia región latinoamericana, pero también de fuera. Y esa es justamente una de las razones por las cuales surge Redalic en su momento. Ya les decía yo que no es casualidad que parece que las revistas que no son de editoriales comerciales, que son las revistas, en este caso de universidades o propiedad de la academia, pues tienen una mínima parte en las bases de datos comerciales, que es Web of Science y Scopus, y ya decíamos que el problema es que la evaluación científica se centra en estas bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Scopus, menos del 12% de las revistas que están en Web of Science corresponden a revistas propiedad de la academia, es decir, que no son de editoriales comerciales. En el caso de Scopus, alrededor del 16%, es decir, todo el resto de revistas corresponden a editoriales comerciales. De ahí la gravedad de no reflexionar sobre qué consideramos como ciencia de calidad y sobre qué bases de datos estamos evaluando la producción científica, porque entonces estamos permitiendo que empresas como Elsevier sean juez y parte en un proceso donde ellos publican revistas y luego ellos publican la base de datos de Scopus para decir qué revistas son las de calidad. Entonces, son juez y parte y eso es algo que genera un sesgo importante, un sesgo a favor de las ganancias de las editoriales comerciales y que muchas veces nuestras universidades van a ciegas a generar políticas de investigación para obligar al investigador a que publique en revistas que están ahí, sin darse cuenta las implicaciones que esto tiene. Y finalmente, y el último eje que quiero tocar, bueno, finalmente antes de introducir la experiencia de Redalic, el último eje o contexto que quiero tocar es que estamos en una era donde es mucho más fácil lograr la democratización del conocimiento siempre y cuando seamos capaces de crear estos sistemas de evaluación mucho más comprensivos, ¿ok? Y entonces hay que observar esa transición a la era digital y cómo ha sido esa transición a la era digital por parte de las revistas científicas. Y esto me va a llevar a otro tema, unos minutos más adelante, de darnos cuenta que la revista como tal, que si bien por supuesto que es el vehículo por excelencia de la comunicación científica, a su vez se convierte en este receptáculo que le permite al contenido científico viajar en la web, pero no solamente con el fin de pues estar en línea y a ver qué me encuentra, ¿no? Sino con el fin de ser interconectado con otros recursos de información, con el fin de ser descubierto por por las personas adecuadas, por el lector que realmente está buscando una investigación sobre como la que yo hice, que lo pueda aplicar o que le pueda ampliar esa investigación en su momento. Entonces, creemos que la transición ha sido ineficaz a la era digital. De hecho, si ustedes observan en pantalla la primera revista científica publicada, que fue Philosophical Transactions, en 1671, y ustedes observan, por supuesto, era impreso en su momento, pero si ustedes observan una revista cualquiera, les invito a que elijan la que sea, en la era digital, 346 años después, me digan cuáles son las diferencias. Es que pues prácticamente no hay muchas, ¿no? Inclusive el formato PDF, que si bien tiene grandes ventajas en términos de portabilidad, en términos de
de diagramación del contenido, pues en realidad es un formato que no permite explotar las actuales tecnologías. Y vemos todavía artículos en blanco y negro, estáticos, como si el píxel de color costara más caro que el píxel en blanco y negro en la era digital. Sin duda eso sucedía en el ámbito impreso, pero en el ámbito digital eso ya no debería de ser una preocupación ni por supuesto una limitante. Entonces ya no hablemos del píxel de color y el píxel en blanco y negro. Por supuesto que no hemos llegado a aprovechar todo ese tipo de tecnologías, de iniciativas que ya están presentes y que están siendo muy utilizadas incluso por otros ramos u otros ámbitos. En este caso, por ejemplo, Open Data, Linked Data, descubrimiento del conocimiento, aprovechar la ubicuidad que nos dan las tecnologías móviles para poder llevar el conocimiento todo el tiempo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ubicuidad? Pues que se pueda leer adecuadamente, que se pueda trabajar, porque no es lo mismo leer cualquier contenido en una laptop, en una PC, que respecto a un teléfono celular. Entonces, esa ubicuidad podría ayudar a entender otro tipo de cosas. Uh-huh. La web semántica, en fin. Entonces, si nosotros observáramos las revistas al principio de la era digital respecto a ahora, pues veríamos, este es por ejemplo cómo se veían al principio de la era digital, cuando las revistas empezaban a transitar al ámbito web, pues eran revistas, pues como todo sitio web, estáticas, el usuario no podía interactuar, por supuesto era solo un lector, no había mayor interacción más que ciertos colores, ajá. Obviamente la facilidad de poder sí publicar la información en la web, ¿no? Lo que ya en sí mismo hace una diferencia en términos de visibilidad del contenido. Sin embargo, eso cada vez pues ha sido, es menos garantía, es decir, estar en un sitio web en la red no garantiza para nada la visibilidad en el mar de información en el cual nos podemos ver inmersos el día de hoy a través de un buscador como Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora hay que ser mucho más, hay que implementar cuestiones mucho más avanzadas para poder, para lograr la visibilidad, porque estar en Internet así, pues con un sitio web y no preocuparse por cómo diseminar ese contenido, es como pararse en la montaña y ponerse a gritar a ver quién nos escucha, ¿no? Así es. Entonces, ahora, ¿las revistas cómo se ven en la actualidad? Pues más o menos igual. Esa es un poco la preocupación, que de cuando iniciaba la web a 20 años después tampoco es que han cambiado tanto. En realidad han cambiado, pues, si usted me regreso, aquí está una revista, aquí está la otra, pues siguen siendo un tanto estáticas. Es que la verdad es que no hay mucha innovación. Y no es solo, no tiene que ver solo con las revistas latinoamericanas, es un problema del sector editorial en sí mismo, ¿no? Industrias como los videojuegos u otro tipo de sectores, pues han desarrollado mucho más el ámbito digital. Una tabla de contenido en 2007 y una tabla de contenido en 2018 es prácticamente la misma, como ustedes lo pueden observar. Un artículo publicado en 1997 respecto a un artículo publicado en 2018 es exactamente lo mismo. En realidad no ha cambiado para nada, ni se utilizan otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, una tabla o un diagrama publicado en el 93 respecto al 2018, pues también es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es si estamos preparados para utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para poder redibujar este panorama y así brindar nuevas posibilidades para que otros modelos, en este caso los no comerciales, sean competitivos e incluso disruptivos. América Latina tiene una cultura muy interesante, icónica e incluso un referente a nivel mundial respecto a cómo la publicación científica se ha desarrollado. Una publicación científica que pertenece a las instituciones académicas, no tenemos grandes editoriales comerciales en América Latina, en un modelo donde todos se benefician de la inversión de todos, dado que las universidades publican revistas que son de acceso abierto, que no cobran a los autores ni a los lectores, que no tienen un modelo comercial, y por lo tanto lo que se publica en mi universidad pues lo puede aprovechar otras universidades, pero yo también puedo aprovechar desde mi universidad lo que otras universidades están invirtiendo. Entonces es una cultura de cooperación en donde todos obtienen un beneficio o obtenemos un beneficio. Es en una pirámide sustentada por las universidades, por las revistas hechas en las universidades y enriquecida por un conjunto de plataformas sin fines de lucro que dan servicios
como visibilidad, edición incluso, que son garantía de calidad, que nos ofrecen otro set de métricas para entender la ciencia desde otro punto de vista, y ahí tenemos a la referencia, por ejemplo, esta red de repositorios, esta red latinoamericana de repositorios institucionales. Tenemos el caso de la TINDEX, este directorio de revistas, Cielo, que también surge en Brasil, también ya hace más, ya creo que 20 años, el caso de Redalic, el caso del propio Claxo, que ha sido un muy fuerte promotor del acceso abierto y hay un aliado constante de las principales iniciativas de acceso abierto, incluidas Redalic, por supuesto. Entonces, en este ecosistema de acceso abierto es donde se desarrolla la experiencia de Redalic. Y ahora sí voy a tomar como unos 10 minutos para hablar de la experiencia de Redalí, concretamente qué modelo lleva Redalí y qué estamos haciendo y cómo hemos, de alguna forma, con estos principios y con estos contextos y con estas problemáticas que visualizamos tanto a nivel regional como a nivel internacional y también a nivel sector, en el sector de publicación científica, pues qué hemos hecho nosotros y qué respuesta estamos dando para poder contribuir en pues mejorar estos procesos de comunicación científica. Primero, pues nos hemos preocupado por dotar de servicios, al ser una plataforma centralizada, como lo ha sido Redalic desde su gestación, nos hemos preocupado por ofrecer servicios de valor agregado que para una revista científica que tiene un sitio web de manera aislada, digamos, como cualquier revista científica, pues no podría tener, porque hay servicios de valor agregado que solo se pueden obtener a través de una integración de revistas. Y en ese sentido, pues hemos otorgado servicios, por ejemplo, como el protocolo IPMH, como métricas adicionales, como una forma a las revistas para poder darle seguimiento a sus estadísticas, quién los consulta, en fin. Aquí es como se ve una revista en su propio sitio web, y aquí del lado derecho es como se veía en Redalic en ese tiempo, esto es en 2007, cómo se veía esta revista en ambas plataformas. Esto es como se ve o como se veía en 2012 el sitio web de la revista y cómo se veía la revista en Redalic. Y en Redalic, como ustedes ven, ya tenía un conjunto de mapas, un conjunto de gráficos adicionales, en fin, que le permitían a la revista pues ubicarse en un contexto disciplinar con otras revistas o en un contexto regional con las revistas en este caso de América Latina. Entonces, por otro lado, es un punto de acceso adicional al contenido. Redalic ha buscado ser ese punto de acceso donde también contiene el texto completo de los artículos y por lo tanto es un punto más de consulta para un usuario final. Y aquí me va a tomar un minuto para, muchas veces se critica que tanto Redalic como Cielo, por ejemplo, tengan los textos completos de las revistas en sus plataformas. Y eso, la crítica normalmente viene de las personas que son fans de los rankings web y de por qué un sitio web debe competir encima de todos, ¿no? Y aquí algo que yo sí quiero destacar, porque para que no nos confundamos, es si yo estoy publicando un artículo científico, vamos a suponer que ese artículo científico lleva la descripción de un nuevo tratamiento para la diabetes con personas en salas de terapia intensiva, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Y ese artículo lo publico en una revista. Imagínense que yo soy editora de una revista, yo lo publico en mi revista, pero a mí me preocupa más que mi sitio web sea el que es más consultado porque me interesa presumir que yo recibí 1000 visitas, ¿no? Y por lo tanto no quiero que ni Redalic ni Cielo tengan el contenido. Y entonces yo me rehúso a estar en plataformas como estas porque entonces voy a dividir el tráfico de mi sitio web, que ese es el argumento de los webómetras, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿qué nos debería preocupar más? Que ese artículo pueda diseminarse mucho más rápido, pueda llegar a todos los hospitales posibles y a los médicos de cualquier lugar del planeta para que puedan leerlo y para que puedan aplicar ese nuevo tratamiento para el diabético en salas de terapia intensiva, o nos preocupa que el sitio web de la revista sea el mejor posicionado, porque podemos preocuparnos por eso, pero los sitios web de las revistas también pueden ser diluidos,
porque muchas veces no siguen las mejores prácticas de exposición de estos documentos o estos contenidos en la web y pueden no ser encontrados en la web. Muchas veces encontramos primero información basura y luego información de calidad, así sucede, ¿no? Entonces, el tener varios puntos de acceso para llevar el conocimiento, para diseminarlo, va a ayudar a la visibilidad del conocimiento científico y eso es lo que estamos buscando, que se localice rápidamente, que llegue a todas las bibliotecas posibles, a todos los portales de las universidades, hasta donde pueda diseminarse lo máximo posible, ¿de acuerdo? No estamos preocupados por captar o no el tráfico, por aparecer en primer lugar o en segundo o en tercer lugar en X ranking, ¿no? Eso no nos ha preocupado en Redalic y tampoco creo que debería ser una preocupación de los sitios web en sí mismo. La preocupación debería de ser maximizar la lectura del contenido que se está publicando, ¿no? Y esa ha sido una de las preocupaciones de Redalic. Aquí es como se ve la revista en el 2018, como se veía, de hecho ya cambió en la actualidad, en su sitio web y en Redalic. Sin duda, tenemos otro tipo de formas de acceder al conocimiento, otro tipo de visualizaciones, formatos enriquecidos, en fin, siempre se ha buscado que Redalic dé ese servicio agregado, ese valor agregado a la publicación científica, tanto para los editores de las revistas, para poder ubicar tener mayor visibilidad, ubicar un mayor grupo de posibles autores, pero también buscamos dar servicios de valor agregado al usuario lector, a los alumnos de licenciaturas, maestrías, doctorados que acceden a la plataforma todos los días y que quieren ubicar rápidamente el conocimiento científico. En ese sentido, Redalic se ha venido conformando y al momento, y les digo al momento porque esto siempre estamos creciendo en capas y capas de servicios, al momento la arquitectura de Redalic es como ustedes la ven en pantalla. Tiene una base que consiste en el índice de revistas científicas consolidadas, le llamamos consolidadas porque cumplen un conjunto de criterios para verificar que la revista es una revista de calidad, una revista consolidada, una revista que lleve un adecuado proceso de revisión por pares, que lleve buenas prácticas editoriales. Entonces, este conjunto de criterios de calidad nos permite evaluar a las revistas. Después tenemos una capa de flujo de trabajo editorial, en donde estamos otorgando también servicios para la producción digital de revistas científicas, ahora lo voy a detallar un poco, con el fin de ayudar o apoyar en la sostenibilidad del acceso abierto no comercial. Creemos que si no apoyamos el acceso abierto no comercial, pues va a terminar convirtiéndose en acceso abierto comercial. Y ya platicamos de que pues el acceso abierto comercial sin duda tiene una parte también de exclusión y en este caso el acceso abierto comercial excluye a los investigadores de países con bajos recursos. Luego tenemos una capa de la consulta de los artículos a texto completo a diferentes niveles, a nivel autor, es decir, localizar los artículos en páginas de autor, a nivel universidad, institución, a nivel país, área, revista o colecciones incluso regionales. Tenemos diferentes motores de búsqueda, filtros avanzados, indexamos el contenido al texto completo, hacemos también navegaciones temáticas, geográficas, en fin. Después tenemos una capa superior correspondiente a servicios de interoperabilidad y visibilidad. Y ellos van dedicados o los hemos desarrollado con el fin, justamente de lo que decía, de ampliar el espectro de consulta y visualización del contenido científico en el mundo. Entonces, a través de protocolos como el OAI-PMH y de otro tipo de formas de diseminación de los metadatos de los artículos científicos, pues integramos el contenido a diferentes agregadores, a diferentes repositorios temáticos, institucionales, integramos también los datos a directorios como DOAJ, por ejemplo, Redalic da el servicio a la revista de integrar automáticamente todos los contenidos dentro de DOAJ para aumentar, por supuesto, su visibilidad. Trabajamos mucho en el posicionamiento con buscadores, con Google Scholar muy de la mano para que sean bien posicionados y localizables en las primeras páginas todo el contenido que se publique en Redalic. Nos integramos con bibliotecas a través de diferentes protocolos de integración en los Online Public Access Catalogs, que son estos catálogos de libros y existencias en bibliotecas. Entonces,
trabajamos con diferentes instancias y cientos, créanme, cientos de bibliotecas, universidades, buscadores, agregadores, directorios, para poder diseminar rápidamente la información. De tal forma que cuando una revista entra a Redalic y pisa, digamos, la plataforma, en pocos días empieza automáticamente a distribuirse su contenido más allá de la visibilidad que la propia revista ya había alcanzado en su sitio web. Entonces, de esa manera, Redalic ayuda a expandir ese alcance que puede tener la revista, localizar a más lectores y también y contribuir a localizar una comunidad mayor de autores. Y en una capa todavía más arriba, pues tenemos las métricas. Redalic también se ha preocupado por otorgar un conjunto de métricas, por supuesto, de libre acceso para dar otra mirada distinta al factor de impacto. Ya hablábamos un poquito de las críticas respecto al factor de impacto o a la evaluación de la ciencia basada en el factor de impacto. Redalic se ha preocupado por también otorgar otro tipo de visualizaciones que no tienen que ver con la citación, que tienen que ver con colaboración científica, con la internacionalización de la ciencia, con las redes de autores, instituciones, países que se forman de manera invisible detrás de la publicación científica, en fin. Y finalmente, uno de los servicios más recientes que de hecho hemos incorporado, hemos venido trabajando este año y ya hay algunos esfuerzos públicos ya, son lo que tiene que ver con colecciones semánticas, con Linked Open Data. Y en ese sentido ya tenemos, por ejemplo, la colección de publicaciones en temas de género, la colección de publicaciones en temas de epidemias y pandemias, dadas las circunstancias que vivimos actualmente. Y lo que hacemos con este tipo de servicios es interconectar cada artículo de manera individual para lograr aglutinarlo en colecciones y ahorrarle un poco ese trabajo al usuario que está tratando de localizar estos documentos de manera aislada o en buscadores como Google, que lo que va a suceder es que les va a arrojar millones de resultados que no tienen relación alguna entre ellos. Lo que hacemos con las colecciones semánticas es ubicar cada artículo de manera individual, localizar información dentro de él, tratar de ubicar su temática para poderlo interconectar con otros elementos de la propia base de datos. Y hay servicios entonces ya disponibles que también han sido conectados a la nube de Linked Open Data. Bueno, rápidamente, esta capa, me regreso un poquito, la capa de visibilidad de revistas, el filtro de calidad de revistas o la evaluación de revistas, consiste en 3 etapas: una evaluación de revistas que se hace dentro de Redalic, una ratificación interna dentro de Redalic y la validación de un comité asesor internacional que se compone por diferentes investigadores de diferentes lugares del mundo, expertos en diferentes áreas, con el fin de darnos una mirada cualitativa a la evaluación científica que hacemos. Actualmente tenemos una tasa de rechazo del 88% de revistas científicas. Imagínense la gran cantidad de revistas que tocan la puerta y no cumplen los criterios y bueno, de alguna forma pues tienen que ir a corregir ciertas malas prácticas que llevan o ciertas omisiones y muchas veces regresan y estamos en un proceso iterativo. Por eso también uno de los servicios importantes que otorga Redalic es el estar dando esa retroalimentación respecto a la calidad de la revista. ¿Para qué? Para buscar que la revista mejore. Ese es un servicio que no se nota mucho de Redalic porque, digamos, hay muchas revistas que rechazamos, pero no lo hacemos como en Scopus o como en Web of Science, de que simplemente le decimos no y ya está. En realidad se le envía un informe detallado de cuáles criterios específicos no los cumplió o por qué no los cumplió, qué le hace falta para cumplirlos y de esa manera pues estamos también ayudando a que las revistas suban sus estándares de calidad. Por otro lado, la herramienta rápidamente de marcación, bueno, en este caso de la producción digital de revistas científicas que les hablaba hace un momento, pues concretamente es una herramienta de marcación XML bajo el formato estándar JAX, que es un formato ANSI/ISO. Es una herramienta llamada MarcaLeak, la cual es de uso libre, la cual busca evitar que los editores externalicen la marcación XML a empresas particulares si es que no tienen el recurso para hacerlo. Es una herramienta que está pensada para apoyar a los equipos editoriales dentro de las universidades para que con becarios o con personal a cargo puedan ayudar a la diagramación del XML, pero sobre todo a través de esta tecnología estamos minimizando el tiempo en la generación de los formatos electrónicos, es decir, se hace una vez el XML y después con un solo clic
se obtiene el HTML, la versión PDF, la versión EPUB y la versión, dos versiones, en este caso un visor inteligente para lectura en navegadores web y un visor móvil para lectura en dispositivos celulares. Entonces, con un solo clic tenemos la generación de todo estos contenidos, nuestras diferentes pruebas que hemos realizado, diferentes focus group nos han dado la cifra de ahorros alrededor del 80% en el tiempo, por supuesto en costos, de la generación de la revista científica, además de que estos formatos se generan con otro nivel de interoperabilidad y con otro nivel de exposición web que le permite justamente esa interconexión de la que hablaba hace un momento y que le permite buscar o maximizar la diseminación de la información. En ese sentido, un editor, cuando entra a Redalic y tiene acceso a esta plataforma, pues lo que hace es utilizar esas herramientas. Por supuesto, son opcionales. Si ellos quieren seguir trabajando bajo sus propios sistemas o tercerizar esta generación del XML con empresas particulares, lo pueden hacer. Redalic también importa el XML dentro de la plataforma, pero también otorga esta plataforma que es de manera gratuita totalmente para que la revista haga la diagramación de su revista. Diagramación entre comillas, porque en realidad lo que se hace es hacer un etiquetado XML y a partir del etiquetado se obtienen automáticamente, como lo vemos en pantalla, todos estos formatos de salida que el editor puede descargar en su plataforma y que los puede subir en su propio sitio web. En este caso, por ejemplo, si está utilizando el sistema OJS para administrar la plataforma, lo sube con unos cuantos clics directamente hacia el OJS y pues con ello se facilita muchísimo la edición del contenido. Por otro lado, bueno, en ese sentido, hemos hecho estas mediciones y nosotros creemos que una forma de apoyar a sostener el acceso abierto no comercial es apoyando al editor en lo que luego le resulta más caro, que es justamente en estas fases de maquetación y generación de todos estos formatos para web. Y entonces dejamos esta parte en gris, que es el proceso de revisión por pares. Pues sí, ese sí le toca hacerlo al editor y le toca hacerlo bien y le toca dar garantía esa es la garantía de la calidad de la revista. Entonces, dejamos totalmente en las manos del editor la revisión por pares y tratamos de ayudar en todas las otras fases que tienen que ver con la marcación XML, la generación de HTML, PDF, CPUs, la subida al OJS, toda esa parte técnica que resulta muchas veces cara, pues tratamos de apoyar desde Redalic con estas herramientas, con capacitación, hacemos capacitaciones grupales, pero también individuales y un seguimiento personal del editor si es que así lo desea. Entonces, con ello creemos sí estar realmente apoyando a las revistas. De hecho, hay revistas, tenemos casos de éxito muy importantes, revistas, por ejemplo, que utilizan estos formatos en sus propios sitios web, lo cual ya da cuenta de que ya no hacen ese trabajo de manera manual. Y por otro lado, revistas que han dejado o evitado cobrar el APC, porque Redalic, un requisito obligatorio es que la revista no cobre APC para estar en Redalic. Por lo tanto, hay revistas que han dejado de cobrar con tal de tener acceso a esta tecnología. Además, esta tecnología nos permite lograr esta condición básica para la ciencia, que es la replicabilidad. Ajá. ¿Y por qué la replicabilidad? Pues porque esta tecnología nos permite marcar expresiones matemáticas, nos permite marcar tablas, datos, cualquier elemento de dato que venga dentro del artículo científico, esta tecnología permite identificarlo de manera individual. De esa manera, nosotros podemos procesar, por ejemplo, una tabla, copiarla y pegarla en un procesador de ecuaciones, por ejemplo, o en un procesador de hojas de cálculo, y vamos a tener acceso a otro nivel de procesabilidad de la información. También otro nivel de clasificación de la información, de recuperación de la información. En el mismo Redalic ustedes pueden ver cómo era Redalic antes del XML y después del XML. Ahora con el XML tenemos otras técnicas de localización de información, por ejemplo, agrupaciones automáticas temáticas para poder ubicar la información por una palabra y saber qué peso tiene esa temática dentro, por ejemplo, de la revista, ¿no? O dentro de Redalic. Y el acceso, por supuesto, a todos los, que ya les decía, todos estos formatos electrónicos para los artículos científicos para que puedan ser ubicados tanto en Redalic como en el sitio web de la propia revista.
y esta capa de visibilidad que ya les comentaba, y la de interoperabilidad, que lo que busca es ampliar o maximizar la visibilidad del contenido a través de la indexación en múltiples plataformas. Y un ejemplo de métricas, de cómo tenemos métricas a nivel autor, a nivel institución, a nivel país, básicamente para medir productividades, coautorías, el uso, la consulta de los artículos, cómo se está haciendo a nivel geográfico. Con esto Redalic contribuye, si nosotros tasáramos estos servicios con lo que cobran, porque estos servicios los cobran las editoriales comerciales, eh, pues, pues ahí hagamos las cuentas. Este es simplemente un ejercicio didáctico para ver cuál sería la contribución solamente en la fase de generación del XML, lo que hubieran tenido que gastar las revistas si hubieran hecho este procesamiento contratando una empresa particular. Entonces, esa es la ventaja de que plataformas como Redalic, que no son comerciales, pues también brindan esta ayuda gratuita, ¿no? Y además con altos estándares. Muchas veces se cree que por ser gratuito, pues es de menor calidad que lo que cuesta, ¿no? En este caso es un estándar internacional y se cumple con el estándar internacional. Entonces, un poco para ir cerrando, el enfoque sobre el cual nosotros estamos trabajando, o más bien no estamos trabajando, es el enfoque comercial basado en métricas de la ciencia de corriente principal, basado mucho más en rankings y en estrategias de evaluación científica que provienen del norte, ¿no? Del norte del mundo. Sabemos que hay rankings de universidades, rankings de sitios web, rankings de revistas, cuartiles, factores de impacto, en fin, ¿no? Este tipo de enfoque depende de estas métricas comerciales, pero también depende ahora cada vez más de la PC. eh, También depende o promueve mucho la publicación en inglés. Y nosotros, a diferencia de este enfoque, y desafortunadamente también es el caso del Cielo Citation Index, que es este desarrollo de Cielo articulado con Clarivate Analytics. Clarivate Analytics es ahora la empresa dueña de Web of Science, la cual genera el factor de impacto. Entonces, digamos, este servicio de Cielo, que es un servicio comercial dentro de Web of Science, dentro de esta empresa Clarivate Analytics, pues a nosotros nos parece desafortunado porque es como tratar de buscar ubicarse en un sistema en el cual pues no, ya vimos que las revistas que no son de editoriales comerciales no tienen mucha oportunidad de competir, y lo que hacemos o lo que está haciendo en este caso Cielo a través de esta integración pues es legitimar ese modelo, cuando en realidad ya hay iniciativas como la Declaración de San Francisco Dora que busca justamente lo contrario. Entonces nosotros estamos más con este enfoque de la ciencia como bien común, la ciencia liderada por la academia, propiedad de la academia, donde el acceso abierto sea no comercial, no haya cuotas para los autores tampoco, ajá, donde se busque reflexionar sobre otro tipo de métricas alineadas con la visión de la Declaración de San Francisco Dora, ¿no? De hecho, Redalic solicitó a sus revistas poder firmar esta declaración, y a partir de ello se lograron 600, un poco más de 600 firmas dentro de la declaración Dora, en fin. Pero dada esta fragmentación y estos diferentes modelos, pues es que surge una iniciativa adicional que se llama Melica, con la cual buscamos democratizar la tecnología de Redalic a las revistas que lo necesiten, es decir, revistas que pudieran no alcanzar los estándares que promueve Redalic, estándares de calidad, pero necesitan esa tecnología para poder alcanzarlos. Entonces, ayudarlos a salir de esa paradoja de no tengo la tecnología, por lo tanto no puedo alcanzar los estándares. Es por ello que surge Amelica, que es un proyecto coordinado por liderado en este caso por UNESCO, Claxo y Redalic, que surge en el 2018. Es una iniciativa multiinstitucional que busca de manera cooperativa sostener el acceso abierto no comercial. Amelica hereda los servicios de Redalic y agrega bastantes otros más relacionados con ciencia abierta. Les invito a que busquen Amelica y entren al sitio también para que puedan un poco ver más sobre ello. Actualmente ya alcanzamos casi las 100 revistas en Amelica. Los criterios básicos para entrar son los que ven en pantalla, los mismos que teníamos un poco en Redalic como básicos, aunque Redalic tiene muchísimos más, como ya lo decíamos en su momento.
Recientemente empezó América a incorporarse a otras regiones. Ya tenemos una revista de la India, ya tenemos un acuerdo con Angola respecto a la profesionalización tanto de investigadores como de editores de revistas científicas. Y en ese sentido, pues creemos que estamos siendo o estamos demostrando que hay un modelo alternativo al que se está llevando en Europa, que es el conocido como Plan S, un modelo donde se busca primeramente atacar el acceso abierto, más bien el tema de las suscripciones a través de estrategias de acceso abierto comercial. De alguna forma está hasta este momento privilegiando la implementación de la PC, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros. Y algo que de alguna forma nos preocupa es justamente qué pasa con cuando un investigador europeo viene a publicar en una revista latinoamericana, pues lo hace normalmente sin costo alguno, porque las revistas latinoamericanas no cobran una cuota por publicar. Pero cuando un investigador latino va y busca publicar en una revista de Elsevier, que normalmente que de hecho nos van a cobrar por publicar, que es que queremos que sean de acceso abierto, pues entonces ahí hay un desequilibrio, ¿no? Si los financiadores europeos están financiando el pago de APCs, ¿por qué los financiadores europeos no deberían financiar a las publicaciones latinoamericanas que están otorgando este servicio? Alrededor del 14% de las publicaciones que se hacen en América Latina provienen de autores no latinoamericanos. Entonces, imagínense lo que es el subsidio que le está dando nuestra región a otras regiones. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Brasil. Las revistas brasileñas están publicando trabajos de 107 países fuera del ámbito latinoamericano, ¿no? Entonces, un poco les dejo como reflexión de esta sesión que si bien ya vimos la experiencia de Redalic, es muy importante cuestionarnos, ser críticos desde el papel que tengamos en la academia. Seamos un investigador, digamos, joven que empieza su carrera en el ámbito de la investigación, cualquier área en la que se desempeñe, si somos un tomador de decisiones dentro de una universidad, si trabajamos para algún consejo nacional, en fin, todos los que estamos involucrados de la academia somos responsables de formar qué tipo de academia queremos para el futuro. Y es muy importante darnos cuenta qué está sucediendo en el mundo y por qué está sucediendo un acceso abierto comercial y uno no comercial. Creemos que todos deben involucrarse en una estrategia, digamos, de varios ejes. Debe haber infraestructura, debemos de construir el sistema prevaleciente de prestigio académico que se basa en publicar en los cuartiles 1 o 2 de X bases de datos, porque son comerciales y porque debemos tomar en cuenta muchos otros factores, debe ser multifactorial. Y creemos que las revistas deben ser propiedad de la academia. En ese sentido, la comunicación científica se vuelve más sana. Actualmente tenemos al norte dominado por las empresas editoriales que ya han adquirido incluso servicios en todas las etapas del ciclo de generación de conocimiento. En América Latina no, en América Latina todavía tenemos un sistema regional importante de plataformas que dan servicio a la región y a otras regiones, incluso ahora. Y lo que no queremos es que suceda esto, ¿no? Que estemos en 5 o 10 años totalmente con el mismo panorama que tiene en este momento Europa y Estados Unidos, ¿no? Totalmente controlados por pocas editoriales comerciales. Esto es, por ejemplo, como tenemos la inversión en suscripciones respecto a la mínima inversión en acceso abierto en América Latina actualmente, y aún así hacemos un gran acceso abierto. Ahora imaginen que esta inversión en suscripciones la invirtiéramos en fortalecer el acceso abierto, que no podríamos tener, ¿no? Y como sociedad, si cada revista en el mundo siguiera este modelo, pues se tendrían decenas de miles de revistas en todo el mundo en acceso abierto y libres de APCs o de cobrar a los autores, ¿no? Y con una inversión mucho menor, buscando una visibilidad e impacto orgánicos, no forzados a través de un factor de impacto y métricas propietarias, buscando que cada pieza de información sea parte de esta nube de conocimiento que ahora nos permite tener la web a través de LinkedIn, Open Data u otras iniciativas. Y con ello creemos que la academia tiene el poder de mantener, en el caso latinoamericano, el ciclo completo de generación del conocimiento. Creemos que la publicación propiedad de la academia, la cual busca fortalecer Redalic y Amelica, pues puede crear ese contrapeso al sistema exclusionario que prevalece hoy en día. Entonces,
les dejo estas ideas y creemos también que una infraestructura cooperativa basada en valores es sumamente importante. Si es que no queremos terminar poco como otras regiones ya lo están y realmente no saben o están haciendo de todo para poder despegarse de ese poder que tienen las editoriales comerciales y les está costando mucho trabajo. Nosotros no estamos ahí, pero créanme que cada vez América Latina y nuestros países dan más pasos hacia allá. En vez de fortalecer lo que sí se hace bien en la región, lo que se ha hecho bien de manera histórica, que es el acceso abierto. Entonces busquemos que nuestras instituciones, nuestros gobiernos fortalezcan nuestras revistas, las reconozcan como medios de calidad y sigamos invirtiendo en ese sentido recursos económicos y sigamos mandando nuestros artículos a esas revistas porque son de calidad y llevemos la voz a las instancias que nos dicen que solo los primeros cuartiles de ciertas bases de datos es lo que tiene calidad. Bueno, hay mucho que decir de estos temas. En realidad ya tomé una hora cuando estaba pensado para 45 minutos. Pido una disculpa por ello. Me extendí un poco de más, pero espero les haya gustado la sesión. Ahí están mis datos de contacto, mi Twitter, mi correo electrónico, por si alguien tiene algo que comentar, con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.